Hola, ¿cómo estás? Paulino Vigil de Gracia, en esta ocasión para que discutamos o veamos los resultados de un artículo recientemente publicado sobre el manejar o dar manejo a la paciente hipertensa crónica con medicamento si esa presión es una presión arterial leve o moderada, es decir, que no está en crisis hipertensiva, o sea que no llega a 160 milímetros de mercurio en la sistólica ni 110 milímetros de mercurio en la presión diastólica. Comparto con ustedes el estudio para ir discutiéndolo por segmentos o por partes. Es un artículo publicado en New England Journal of Medicine. El título del artículo es Tratamiento para la hipertensión crónica leve durante el embarazo. Detallitos importantes que voy a ir resumiendo. Es un artículo aleatorizado, multicéntrico, abierto, es decir, el paciente sabía si estaba en el grupo control o en el grupo de medicamentos. Artículo publicado el 2 de abril, es decir, hace exactamente 5 días, repito, en New England Journal of Medicine. ¿Qué nosotros sabemos sobre la hipertensión crónica asociada al embarazo? Primero, en Estados Unidos, ellos escriben cerca de un 2% de pacientes en edad reproductiva que sufren hipertensión crónica. Esto el mundo hoy día está entre cerca de un 5% de estas pacientes. También es conocido que es más común en pacientes de raza negra y donde incluso en este grupo hipertensa crónica, raza negra, es 5 veces más frecuente el riesgo de preeclampsia, de desprendimiento, de parto pretérmino, de pequeño paraje gestacional y de muerte perinatal. Es decir, grandes complicaciones asociadas a hipertensión crónica y embarazo. Y también se ha asociado de 5 a 10 veces más riesgo de muerte materna, de falla cardíaca, stroke, edema pulmonar y daño renal. Esto es lo que conocemos de la hipertensión crónica asociada al embarazo. Entonces, ¿qué hacemos con esa hipertensión crónica? Todo esto conocido, que lo podemos ver en la introducción del artículo, que el manejo estándar en una paciente hipertensa crónica no embarazada, sí, es tratar de evitar que la presión arterial esté por encima de 140, 90, es decir, mantener esta presión controlada con estos valores y menos. Ahora, en la mujer embarazada, esto hasta antes de este artículo es extremadamente controversial. Incluso hay una revisión sistemática de Cochrane donde se involucran todos los estudios que se han realizado y se llega a la conclusión que dar antihipertensivos en la paciente hipertensa crónica, que no sea hipertensión severa, no contribuye realmente a disminuir la morbimortalidad materna de perinatal. Se disminuyen las crisis hipertensivas, pero esto es lo único que se ha visto de múltiples estudios controlados, eso sí, todos estudios pequeños, o el estudio más grande es el estudio CHIP, un estudio que se usó especialmente para esto y que tampoco mostró diferencias significativas reduciendo o controlando la hipertensión arterial en esta paciente conocida hipertensa crónica. Por supuesto que es contundente en la mujer embarazada que si está haciendo crisis hipertensiva 160 o más, 110 o más, hay que darle tratamiento. Entonces, incluso si usted revisa diferentes organizaciones que dan manejo a este tipo de patologías, se va a encontrar que es controversial el manejo. Algunos lo recomiendan, otros no lo recomiendan porque la evidencia es así, controversial. Es decir, que no afinamos en encontrar estudios que apunten definitivamente a qué es lo que hay que hacer. Y sí, en la hipertensa crónica embarazada, la mayoría, el 70-80% son pacientes con hipertensión crónica leve a moderada, es decir, no hipertensión severa. Entonces, este grupo es un gran grupo de investigadores en Estados Unidos, la mayoría de ellos muy conocidos en manejo de medicina materno-fetal, hipertensión crónica de embarazo, trastornos hipertensivos del embarazo. Este grupo propone entonces que dar tratamiento para controlar esta presión arterial a niveles inferiores a 140-90 debe
reducir las complicaciones maternas y perinatales. Y esto es lo que ellos se propusieron. Entonces el plan es hicieron un estudio controlado, aleatorizado, multicéntrico, como ya dije, abierto en Estados Unidos, en 70 sitios o lugares de investigación en Estados Unidos. El estudio se conoce con las iniciales de SHAP, refiriéndose al manejo de esta hipertensión crónica leve con medicamento o de rutina sin medicamento, como hace muchos médicos en el mundo. ¿Qué se hizo? Pacientes conocidas hipertensa crónica o que se diagnosticó hipertensión crónica durante el embarazo, con 140, 90 o más, que tenían menos de 23 semanas, fueron entonces conducidas o invitadas a participar a este estudio. Interesante, pues tenemos que ver algunas cosas rapiditas del estudio. Las pacientes fueron una al grupo tratamiento a recibir un medicamento o al grupo control donde no se le daba medicamento excepto empezaran a hacer crisis hipertensiva, y obvio ya esto era parte de lo que se quería ver en los resultados. Los medicamentos más usados, y esto es un tópico muy interesante, fue la betalol y nifedipina de liberación prolongada. También se usó amlodipina y también metildopa. Sin embargo, amlodipina y metildopa fueron medicamentos muy poco usados. Aquí yo quiero resaltar, porque a diferencia de otro estudio, la metildopa es un medicamento que ha sido muy usado en el manejo de la hipertensión crónica. Aquí el porcentaje fue extremadamente bajo, incluso menos del 1% de la población usó metildopa. La gran mayoría de los pacientes, 2/3, usaron la betalol y el otro 1/3 prácticamente usó nifedipina. Entonces, esas eran las drogas que estaban usando los pacientes que estaban en el grupo control. El resultado primario de este estudio es un conjunto de variables que incluían el desarrollo de preeclampsia severa, incluso hasta 2 semanas, se evaluaba en cualquier momento hasta 2 semanas después, indicación médica de interrupción del embarazo antes de las 35 semanas prematuro, producto de la descompensación de la presión arterial, de la patología, desprendimiento de placenta y muerte fetal o neonatal. Ese conjunto de variables, considerada conjunto de variables primarias, fue evaluado en el grupo control, en el grupo tratamiento. También hubo otra serie de variables secundarias analizadas, y el punto de seguridad usado en este estudio como variable primaria de seguridad es la restricción de crecimiento, que se definía como una restricción de crecimiento de menos del percentilo 10, y eso se evaluaba como seguridad en los pacientes que estaban recibiendo antihipertensivos comparado con el placebo, para ver si había algún punto de no seguridad o de más daño de los antihipertensivos. Insisto, había múltiples variables secundarias que se evaluaban también en mamá y en bebé, pero esto lo pueden ver en detalle en el paper. Entonces, saltemos a los resultados. La figura primaria está en los anexos que pueden ver en el paper, de cerca de 29,000 pacientes al final que entraron al estudio, 2,419, que fueron aleatorizadas, 1,208 al tratamiento o manejo activo y 1,200 al grupo control, donde no se daba ningún antihipertensivo excepto hiciera crisis hipertensiva. La comparación entre grupos lo pueden observar en esta tabla, y son los grupos muy comparables, lo cual significa que se hizo una buena aleatorización, lo cual significa que no podemos aducir que los resultados que se van a ver sean secundarios a que se hizo una mala aleatorización y un grupo se veía perjudicado. Rápido, ustedes pueden observar aquí que con respecto a la presión arterial sistólica, que las pacientes que estaban en el grupo control en azul, grupo rojo a medicamento, tenían presiones mucho más bajas. Al final del embarazo observamos que se eleva un poco la presión en ambos grupos, pero sigue existiendo una diferencia significativa a favor
o de menos hipertensión en la paciente que estaban recibiendo tratamiento. Hablo de la presión arterial sistólica, y si vemos la presión arterial diastólica, incluso es más claro la observación de que el grupo que recibía tratamiento tenía menos hipertensión. Y esto lo pueden ver aquí en la gráfica con los valores exactos, que son significativamente menor en el grupo que recibía hipertensión. Otras variables que nosotros debemos y queremos ver aquí, y por supuesto son las variables primarias. Me permito rotar esta gráfica para que la veamos mejor. Y, por ejemplo, aquí están los resultados primarios del estudio. El conjunto de resultados primarios, ustedes pueden observar que se observó o se vio en el 30.2% de los pacientes recibiendo tratamiento activo versus 37% del grupo control. Hay una diferencia significativa, muy clara. Aquí ven la P, aquí ven los intervalos de confianza a favor del grupo que recibió tratamiento. O sea que ya el objetivo y el resultado primario contundentemente favorece a los pacientes que recibieron tratamiento activo con medicamentos, la betalol o nifedipina, liberación prolongada. Si desglosamos el resultado primario preeclampsia severa, observan ustedes 23% versus 29%, este 6% sí es significativo a favor de los que recibieron tratamiento activo. Indicación médica de prematuridad por la preeclampsia, 12 versus 16%, también significativo. No hubo diferencia significativa con respecto al desprendimiento de placenta o a muerte neonatal o fetal, pero insisto, a pesar de que se vio menos en el grupo de tratamiento, al sumar todo, esto sí hay diferencia significativa en el conjunto. La variable seguridad aquí, que no se produjera más daño, bajo el percentilo 10, pequeño para estacionado, percentilo 5, ustedes pueden observar 11.2 en el que recibió tratamiento versus 10.4, no hay diferencia significativa, percentilo 5 menos, 5 y 5.1 y 5.5 tampoco. Eso significa que no hay más restricción de crecimiento, que era una cosa que se ha observado en otros estudios por recibir una droga. Genial, no hubo esto. Entonces nosotros, ¿qué podemos concluir el estudio? Me gustaría que se puedan leer el estudio porque, insisto, es extremadamente interesante. Es un estudio que aporta cosas que no habían aportado los estudios previamente, los hallazgos previamente, no se encuentran en la revisión sistemática, pero este es un estudio de la época moderna, con medicamentos más comúnmente usados como la betalol, nifedipina, liberación prolongada, que se usa menos la alfa-metildopa, que era el medicamento más usado antes, que se usa un poco más de amlodipina, como ya aparece en este estudio, pero en fin, se prueba en un gran estudio que sí es beneficioso dar manejo con medicamentos a la hipertensión crónica leve, que esto no solo evita, como sabíamos, la revisión sistemática previa a crisis hipertensiva, sino que también evita complicaciones maternas y complicaciones fetales por, insisto, por menos prematuridad, menos preeclampsia severa. Entonces, qué bueno, porque es un aporte nuevo que se tiene que sumar a la revisión sistemática, pero por fin aparece un estudio que pareciera ser más contundente en lo bueno de dar antihipertensivo antes que la paciente haga crisis hipertensiva a la hipertensión crónica, ahora sí, para evitar preeclampsia, para evitar interrupciones por prematuridad, por el desarrollo de esta complicación. Jóvenes, espero que esta discusión de este artículo haya sido de beneficio. Me encantaría que puedan leerse el paper completamente y vean mucho más análisis. Les agradezco por seguirme en las redes y por seguirme aquí en el canal de YouTube, donde tienen la discusión en forma completa. Muchísimas gracias, insisto, por compartir con nosotros en esta discusión de este artículo. Nos vemos muy pronto. Bye.